Jesús, tú eres bueno, eres grande en misericordia, Señor, eres lento para la ira, porque te cuidas fielmente de cada uno de nosotros, Señor, y así nos demuestras tu fidelidad, tu pacto. Ese maravilloso momento en la cruz del Calvario, Señor, eso que cambió, que marcó la historia de la humanidad en dos partes, en antes de Cristo y después de Cristo, Señor. Y aunque muchos intenten minimizar este hecho, es imposible, Señor, ocultar. Así como no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos nosotros ocultar ese sacrificio tan maravilloso que hoy día nos mantiene privilegiados en una relación hermosa con el único Dios verdadero. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, y te pido, Señor, que abras el corazón de tu pueblo, que le des oídos de sabio para que puedan escucharte, Señor, que ayudes a cada uno de los ministros que tú has puesto delante de tu pueblo para que puedan hablar lo más seria y correctamente posible tu palabra, para que sea de edificación, y que mientras cada uno de nosotros prediquemos, tú manifestes tu poder para sanar, para restaurar, para edificar, para bendecir la vida de tu iglesia, Señor. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con Dios busca adoradores. La semana pasada no vimos la segunda parte porque Dios nos trajo dentro, hizo un paréntesis y nos trajo un mensaje, nos trajo una administración de ánimo, de aliento, una administración que hacía falta, porque Dios sabe lo que le hace falta a su pueblo, y nos trajo ese maravilloso mensaje de trae tus cargas. Si usted no lo ha escuchado, pues lo invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube para que usted lo escuche. Ahí lo va a encontrar. Pero vamos a Juan 4:22. Juan 4:22, el Evangelio de Juan, leo la NTV. Es un pasaje bastante conocido, ya usted a lo mejor hasta se lo sabe de memoria. Es el momento en el que Jesús conversa con la mujer samaritana. Mientras él está descansando en el pozo, una mujer samaritana se acerca al pozo a sacar agua y entabla una conversación con ella. Y en el versículo 22 dice: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Es fundamental conocer lo mejor posible a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, porque de esa manera vamos a elevar una adoración más pura y una adoración que más le sea de su agrado. Y aquí el Señor pues le dice a ella que aunque ellos tienen la buena intención, los samaritanos, de adorar al único Dios verdadero, realmente no lo conocían tan bien como ellos creían. Luego le dice, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este es el texto base en el cual el Señor nos está mostrando y nos está llevando a que entendamos y comprendamos qué es lo que Él aspira de nosotros como adoradores que somos. Pero un poquito antes de esto, en un versículo más arriba, la mujer samaritana le dice al Señor Jesús que ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Y el Señor entonces le dice pues que no importa, porque ya va a dejar de ser importante el ir a Jerusalén a adorar. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que recordar, tenemos que mirar que la adoración precristiana, es decir, la adoración en el Antiguo Testamento, antes del sacrificio de Cristo, antes del periodo de la Iglesia, estaba basado en actividades externas que demostraban la adoración a Dios. Por eso que los sacrificios formaban parte de la adoración. Y cuando una persona traía entonces los sacrificios al templo, al tabernáculo de Moisés, estaba pues de esa manera adorando a Dios. Entonces se basaba mucho en lo exterior. Y ahora por eso Jesús dice, ya no importa que vengan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque las personas que estaban fuera de Jerusalén, ya sea que estaban esparcidos, porque Dios los esparció como parte de los juicios cuando lo vemos con los profetas, o ya sea que por X razón la persona vivía fuera, tenía que hacer un peregrinaje, tenía que retornar a Jerusalén
para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica, según el sistema, ese sistema antiguo, solamente se podía adorar en los sitios donde Dios lo había establecido para la nación de Israel. Por lo tanto, era un peregrinaje tener que venir de otros lugares para presentar las ofrendas, para celebrar las fiestas que están establecidas en el antiguo pacto. Y esa es la razón por la que Jesús le dice a esta mujer: ya no va a hacer falta, ya no va a ser importante si se adora en Jerusalén o se adora en otro lugar. Porque Jesús le está diciendo aquí a esta mujer: la verdadera adoración es en espíritu y es en verdad. Ya no se va a basar en las actividades externas, sanguíneas o tradicionales, geográficas, establecidas y que ustedes conocen. Ese tiempo ya pasó, porque esa adoración, también esa forma, todas esas actividades externas apuntaban a una verdad espiritual. Y así como lo hemos mirado a lo largo de todo este tiempo que el Señor nos ha venido enseñando y edificando por medio de su palabra, y nos ha mostrado que muchas de esas cosas son una sombra de las cosas que habían de venir. Igualmente la adoración en el antiguo pacto, esas actividades externas apuntaban a una verdad espiritual. Y Jesús dice ahora que ya no importa si se adora en Jerusalén, porque ya no va a depender de algo externo, ya no va a depender de un sitio, sino que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso dice: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, resaltando este punto ahora, que ha llegado el tiempo, como bien se lo dice un poquito más arriba, dice esta versión: de hecho ya ha llegado. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Ahora le dice: va a llegar ese tiempo, además te lo aclaro, mujer samaritana, ya llegó este tiempo en que la adoración ya no se concibe, ya no se percibe de esta manera como ustedes creen, ni como los judíos lo vienen practicando. Porque en este tiempo, el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso es que la adoración de la iglesia a nivel congregacional, a nivel local, goza de una sencillez. Si usted la compara con los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento, si usted lo compara con la adoración que usted lee en el Antiguo Pacto, es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la iglesia cristiana tiene manifestaciones externas de esa adoración, como por ejemplo la música, hay otras iglesias pues que meten dentro de la adoración un grupo de danzarinas. Unos no están de acuerdo con esa práctica, otros sí, pero lo incluyen. A pesar de ese tipo de prácticas, sigue siendo una manifestación externa sencilla si usted lo compara con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Que tiene que hacerse en espíritu y basado en la verdad que se nos ha revelado. Ese es el punto. Que toda adoración tiene que estar basada en la verdad que tú y yo ahora tenemos, y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, nosotros sostenemos por encima de cualquier circunstancia, por encima de todos los tiempos, por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier gobierno, por encima de todo, la verdad revelada de Dios por Cristo, por medio del Evangelio, y la resguardamos. Baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es un tipo de cofre. Un baluarte es un tipo de bóveda, para que usted me entienda, más en estos tiempos. Entonces, la iglesia resguarda, protege, atesora celosamente la verdad que se nos ha revelado. El gran misterio que fue anunciado, como lo dice Pablo, que es Jesucristo por medio de los evangelios. Entonces, es por medio de esa verdad que encontramos y que cada día vamos conociendo un poco más, que tú y yo vamos a adorar al Padre, porque ese es el tipo de adorador, ese es el perfil que el Padre está buscando hoy día. Que el Padre está buscando hoy día. Y con esto no quiero desmeritar entonces y decir que no es importante las manifestaciones externas que la iglesia cristiana tenga hoy día.
por supuesto que son necesarias, son importantes, pero cambian drásticamente. Esa es la razón de esta respuesta de mi Señor Jesús, para que usted y yo entendamos el contexto. Por eso que a la mujer samaritana no le pareció extraña la conversación o la respuesta que Jesús le está dando. Y eso es fundamental. Es necesario tenerlo presente. Ahora, hay un punto de vista sobre el sacrificio de Cristo que quizás no le hemos dado la suficiente relevancia. Siempre hemos mirado el sacrificio de Cristo como eso, como un sacrificio, como hasta de cierto modo como un hecho heroico, donde el bueno muere por los villanos. Lo hemos visto como el mayor acto de amor de Dios para con la humanidad, por supuesto. Lo hemos mirado también como un acto de justicia de Dios en base al pecado, porque la ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Cristo, porque la paga por el pecado fue cumplida, esa condena, solo Cristo pudo haberlo cumplido. También es correcto verlo así. Quiero que vayamos a Efesios 5, voy a leer la Nueva Biblia Viva, Efesios 5, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, dentro de esta carta maravillosa, que es una carta donde el enfoque es más hacia la iglesia, es decir, de cómo la iglesia debe de comportarse, de cómo la iglesia debe de vivir como iglesia, como cuerpo en Cristo. Y él toca diferentes áreas, el apóstol, dentro de este pensamiento de lo que es ser iglesia, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de esta hermosa verdad que tenemos acá. Efesios 5, versículo 1 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás. Ok, hasta ahorita como que ya pues es algo que hemos manejado, que conocemos. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, escucha esto, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Yo quiero que entendamos un poco mejor el contexto. Recordemos que el apóstol Pablo le está hablando en sus epístolas. Siempre hay personas judías convertidas del judaísmo mosaico y había personas gentiles, ¿ok? Así que él siempre tiene presente el conocimiento que el judío tiene de la ley mosaica, de la tradición, de la costumbre, y usa eso para explicarnos a nosotros las verdades doctrinales. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el Antiguo Testamento las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas que usted lee en Levítico, por ejemplo, Levítico 9, hay un tipo de ofrenda muy particular, que cuando el animal se ofrece, y ahí está incluido el cordero, la cabra y otro animal muy puntual, dice que se sacrificaba completamente a Dios, y eso era una ofrenda de olor agradable a Dios. Era una de las únicas ofrendas que no se le apartaba absolutamente nada del animal para que se lo comieran ni los sacerdotes, ni para darle una porción a la persona que traía. ¿Por qué? Porque recordemos que hay otro tipo de ofrenda, donde por ejemplo la Pascua, donde la persona come del animal que se está ofrendando, que se está sacrificando. Pero en este tipo de ofrenda, todo el animal, si usted lee con detenimiento en Levítico 9, aparte de tenerlo que cortar, como Dios lo dice allí, tenía que quemarse absolutamente, completamente a Dios. Es decir, los sacerdotes no podían tocar el animal para comer nada, ni la persona tampoco. Tenía que consumirse completamente en ofrenda agradable a Dios. Dice Levítico 9:13, sí, lo dice. O sea, no lo traigo a colación porque todo el capítulo es bastante largo, pero no lo quiero dejar de mencionar. Y quiero despertarle a usted el interés y la curiosidad por escudriñar todo ese capítulo para que usted note que dice que todo el animal tenía que ser sacrificado como ofrenda a Dios. ¿Y era una ofrenda de qué tipo? Era una ofrenda de agradecimiento, era una ofrenda de paz, era una ofrenda en la que sencillamente la persona quería venir y agradecer a Dios con un animal. Una ofrenda entonces que, como ya lo acabo de decir, en el antiguo pacto el pueblo materializó, externalizó la adoración por medio de ofrendas, por medio de tributos, por medio de actividades externas. Y aquí, porque yo traigo esto
al presente ahora acá con este pasaje de Efesios. Porque aquí dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Que nos amó, obviamente, ya usted lo sabe, se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda, dice esta versión, de perfume agradable a Dios. Como perfume agradable a Dios. Quiero mencionar otro tipo de ofrenda, que aunque su contexto va más relacionado con la oración, pero es un tipo de ofrenda que nos muestra que en el Antiguo Testamento este tipo de rituales ceremoniales externos era la forma que Dios había establecido para un tiempo para que se le adorase, que era la ofrenda del incienso, el incensario. Dice que pues el verdadero incienso, lo dice Apocalipsis, son las ofrendas del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es la relación que yo veo acá? Que era un tipo de ofrenda que levantaba un olor que simbólicamente representa las oraciones, que son lo que agrada a Dios, pero que en ese momento era un incienso que tenía un olor. Y el levita, el sacerdote, no podía quemar cualquier tipo de incienso, no podía tampoco hacer la ceremonia como se le antojara, como estaba de ánimo ese día. Él tenía que cumplir con unas exigencias y tenía que quemar cierto tipo de incienso. Como consecuencia de no hacerlo, podían sufrir las consecuencias fuertes de morir. Por ejemplo, lo que ocurrió con los hijos de Aarón. Los dos jóvenes quisieron hacer la ceremonia, quisieron adorar a Dios a la forma en la que ellos consideraron que era que tenía que hacerse y no según lo que Dios había establecido, y como consecuencia levantaron un fuego extraño, dice la Reina Valera, y murieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que a Dios no le agradó la forma en la que se le estaba adorando. No le gustó ese tipo de adoración. Podemos decir entonces que Dios no recibe todo tipo de adoración. Y hoy precisamente donde la gran mayoría de cristianos de la iglesia cristiana se reúne para adorar a Dios, quizás mucho de ese incienso que se está levantando, Dios no lo está recibiendo. Entonces, aquí dice, volviendo a Efesios, que Cristo se entregó por nosotros en sacrificio, es decir, como una ofrenda. Lo dice aquí, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo es una ofrenda por la cual Jesús adoró al Padre. Y quizás esto usted no lo ha escuchado, quizás esto usted no había visto, el sacrificio de Cristo de esa manera. Pero hay que recordar que el sacrificio del Cordero, que era por los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento, no era solamente para estar a cuenta con Dios por causa de sus pecados, sino era una forma de adoración. Cuando tú y yo nos arrepentimos entonces de nuestro pecado, nosotros estamos reconociendo la santidad de Dios y estamos entonces honrando y alabando la santidad de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos adorando. Entonces, contemplar la cruz como esta que tengo aquí atrás de fondo, en el logo del ministerio, es contemplar el mayor acto de adoración en representación de la humanidad que Dios haya recibido. Porque recuerda que Cristo es el nuevo Adán o el postrer Adán, y en representación de nosotros como el hombre perfecto, por sus obras nosotros somos justificados delante del Padre, podemos adorarle también. Así que ese Adán logró adorar a Dios de una manera pura, santa y espiritual. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo, lo dice aquí, es como una ofrenda de perfume agradable a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás. Y luego nos dice, y puntualmente nos dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. Ok, ya yo estoy claro que tengo que seguir el ejemplo de Cristo, que tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mis enemigos aunque me cueste. Y luego también dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo que como ofrenda de perfume agradable a Dios se dio en sacrificio. Tú y yo tenemos que hacer sacrificio vivo, tenemos que hacer un sacrificio santo, tenemos que hacer esa ofrenda que le agrada a Dios, que se levanta delante de su presencia, porque eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces la adoración tenemos que entender que va más allá de las alabanzas congregacionales que nosotros podemos levantar cuando nos reunimos.
entendemos, aceptamos y enseñamos que la música, en sus diferentes expresiones, forman parte de la forma en que nosotros podemos adorar a Dios. Pero no es la forma en la que se define exclusivamente la adoración que Dios demanda. No es exclusivamente. Lo digo porque dentro de la cultura cristiana actual se tiende a definir alabanza y adoración. Alabanza como la música rápida, la música alegre. Y la adoración con esa música que es suavecita, que mueve las emociones, que la gente llora y se le salen los mocos. Entonces, ¡ay, qué bonita estuvo la adoración! Por cultura, por mala cultura que no se corrige, por cierto, se define de esa manera. Entonces es muy normal que la gente crea que la adoración son esas baladas evangélicas que se escuchan por la radio, que son comerciales, que suenan muy bien, no lo niego, mueven el alma, por supuesto, pero realmente esa no es la forma de definir según Dios lo que es la adoración. Vamos ahora a Salmo 148, versículo 1, leo la NTV. Dice acá David: alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano. El fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que lo obedecen, ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles. Los del pueblo de Israel que están cerca de Él, alabado sea el Señor. Una forma poética y directa de resumir que absolutamente toda la creación de Dios le alaba. ¿Cómo la nieve le alaba? ¿Cómo el fuego le alaba? ¿Cómo el granizo le alaba? ¿Cómo las nubes le alaban? No sé, eso para mí es un misterio. ¿Cómo una piedra que tiene 300 años que no se mueve le alaba? No sé, pero dice que le alaba, así que toda la creación le alaba. Entonces, yo sí decía, y cuando usted se sumerge en la historia de Israel, usted ve el círculo vicioso, el círculo pecaminoso, el círculo tóxico de la nación de Israel, sobre todo reflejado en los libros de Crónicas y de Reyes, que es donde más se ve desde el rey para abajo. Ojo. En realidad fueron un poco los reyes que no están metidos en esto que voy a comentar, en la que la nación de Israel tenía culto a diferentes dioses, llámese Baal, Moloch, Acera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues sufrían las consecuencias de la idolatría, se arrepentían otra vez, volvían al Señor, el Señor los volvía a levantar, los bendecía, y cada cierto tiempo otra vez venía esta situación. Yo decía, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué la idolatría viene siendo el pecado tan recurrente sobre la raza humana? Y es por algo que vimos la primera vez que vimos esto, que le demostré bíblicamente que usted y yo fuimos hechos para generar adoración. Tú y yo tenemos la capacidad consciente e inconscientemente de generar adoración, porque así fuimos creados. ¿Por qué? Porque fuimos creados, es decir, dentro de toda la creación, tú y yo tenemos algo en común con todo el resto de la creación. Y no me estoy dando a la genética. Con esto no estoy insinuando que venimos del mono, ni mucho menos. Lo que tenemos en común, según lo que vimos en el Salmo 148, es que tenemos la capacidad de adorar. Usted tiene eso en similitud con el agua, con el granizo, con las nubes, con los árboles, con los animales del mar, los que se arrastran, los que vuelan. Biológicamente somos
únicos, cada uno es único en su especie, pero tenemos en común que todos generamos una adoración. Fuimos creados, está dentro de nuestra genética espiritual, dentro de nuestra capacidad de generar alabanzas. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es la distorsión, es la desviación de dicha adoración. Por eso que el pecado de la idolatría está tan presente dentro de la raza humana luego de que cayó en el pecado. Y como yo se lo compartía a la iglesia el día viernes, que está la famosa idolatría tradicional y la idolatría no tradicional, pero todas por igual buscan es que desviar y recibir la adoración que solamente se merece Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la codicia o la avaricia es un tipo de idolatría, porque adora ¿qué? Lo material, lo financiero. Lo dice el apóstol. Eso a mí me hizo ruido en ese momento, pero no tenía la respuesta clara todavía. ¿Por qué el apóstol decía que la avaricia y que la codicia es un tipo de idolatría? Porque estás venerando, estás honrando, estás considerando de mucho más valor y de mucho más aprecio algo material que al Creador. Lastimosamente, el pecado distorsionó nuestra adoración y la desvió hacia otras cosas que no es el Creador. Porque somos seres, lo acabo de decir, somos seres que generamos adoración. Lo somos. Y lastimosamente nuestro corazón, que por eso la palabra dice que tenemos que vigilar sobre nuestro corazón, porque él es engañoso, nuestro corazón puede fácilmente entonces hacer ídolos y no darnos cuenta. Es decir, desviar un porcentaje de la adoración al único que se la merece. Aquí vimos por la palabra, el salmista David nos enseña que absolutamente todo lo que Dios hizo le debe de alabar. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y del cielo. Yo les enseñaba, y siempre se los voy a estar recordando a la iglesia los días viernes, que el nombre está relacionado a la esencia, a la naturaleza y al propósito del individuo. En este caso de Dios, a su carácter, cómo es Dios, esa esencia. Y cuando David dice aquí entonces que su nombre, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra, su esencia, su carácter es única, es hermosa, es espectacularmente admirable y por eso es digno de toda alabanza. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Sencillo, David dice aquí el motivo del por cual todas las cosas le tienen que adorar. ¿Por qué? Tienen vida. Sencillo. ¿El árbol por qué le tiene que adorar? Porque está verde. ¿Los animales del mar por qué le tienen que adorar? Porque están vivos y están debajo del agua, viviendo en su entorno. ¿Por qué el fuego le tiene que adorar? Porque cobró fuerza y calienta. ¿Y por qué usted y yo entonces le tenemos que adorar? Porque estamos vivos. Así de simple. David lo pone en un requisito mínimo, como que para que nada se excuse. Todo lo que cobre vida, alábele. ¿Usted está vivo? Alábele. Los árboles frutales y los cedros, ¿cómo la mata de mango le honra a Dios? No sé, eso para mí es un misterio, pero le honra. No tengo ni idea. Los animales salvajes, los animales pequeños, las ratas, las cucarachas, las arañas, eso que a usted le causa escalofrío, que a usted no le gusta, que usted, eso también le adora y le alaba. Pero hay que mirar el concepto que el pueblo de Israel tuvo por muchos años de lo que es la adoración, que es lo que ellos entendían por lo que es la adoración. Quiero que entonces usted salga un poco del concepto actual denominacional de lo que es la adoración, que casi siempre se asocia solamente con la música. Y quiero que usted sepa, vamos a Génesis 17, aquí leo la PDT. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo.
y multiplicaré en gran número tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra. La primera vez en la Biblia que aparece el término adorar aparece en Génesis 17:3. Luego Abraham se postró en tierra. Y es la palabra hebrea shahaj, S-H-A-H-A-J, shahaj. Y significa adorar, postrarse, inclinarse, bajarse. Esa es la primera vez que aparece en la Biblia el término adorar. Y este término aparece luego más de 170 veces en el Antiguo Testamento. Y es por primera vez que aquí aparece en relación a Dios, en relación a su naturaleza y en relación a las exigencias que Él pide. Porque fíjese que se le aparece y le dice, vive como a mí me agrada, y le resalta algo interesantísimo y muy importante, siendo, dice esta versión, siendo completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto. Y luego dice que Abraham, ¿qué? Se postró rostro en tierra. Evidentemente, aquí está hablando de una acción física. Pastor, entonces usted me está diciendo que yo tengo que vivir a 24 horas postrado. No, imposible, porque si no, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a hacer las actividades que tienes que hacer? Pues obviamente que no se está refiriendo en ese momento. Obviamente te vas a poder postrar cuando estés en tu casa, cuando estés en la congregación. O sea, va a haber momentos en los que tú vas a poder postrar tu cuerpo físicamente de forma literal. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces vivir en adoración a Dios las 24 horas? Pues aquí tenemos que usar un poco la alegoría, entendiendo que lo que Dios está buscando no es solamente que tú postres tu cuerpo, que tú inclines tus rodillas, no está buscando solamente que tú bajes la cabeza, sino que tú postres, inclines y bajes tu ego, tu carácter, tu voluntad, tu corazón, tu alma. Eso es lo que Dios quiere, porque esa es la forma en la que se nos adora, en la que Dios dice que debemos de adorarle. Y como consecuencia, en su momento, tu carne se va a inclinar, tus rodillas se van a doblar, tu cuerpo se va a postrar, tu cabeza se va a bajar en reverencia. Pero ¿de qué vale tener un cuerpo postrado, unas rodillas inclinadas, una cabeza baja, si no tenemos el corazón inclinado, si lo tenemos lo más alto, elevado, en soberbia, en orgullo, en arrogancia? ¿De qué vale un cuerpo en estas condiciones? Evidentemente aquí Abraham se postró rostro en tierra y el Señor siguió hablando con él. Pero es la primera vez que aparece esta palabra, adorar. En este caso, se postró rostro en tierra Abraham. Adoró a Dios, se postró. Entonces la forma y la manera de nosotros acercarnos a Dios en espíritu comienza por inclinar nuestro corazón, comienza por postrar nuestra alma, por bajar nuestra cabeza, nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestro carácter, doblegarnos. Y es algo que ahora tiene mucho más sentido cuando leemos, por ejemplo, cuando usted, estoy seguro que ya lo ha leído bastante, esta frase, es que ustedes son un pueblo duro de cerviz. ¿Qué es eso? Es que ustedes son un pueblo que no se doblega, son un pueblo que no se inclina, son un pueblo que no se postra para adorarme. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahí al pueblo de Israel? Las veces que siempre se lo reprochaban, es que ustedes no me adoran. Yo los tengo que obligar a doblegarse para que me adoren. Y ustedes no se doblegan. Ustedes no se inclinan. Ahora bien, en el Nuevo Testamento aparece también la palabra adorar. Y es la palabra griega proskuneo. Y significa inclinarse para besar la mano. Es un acto como de reverencia que se le hacía pues a las autoridades en las que, como dicen por ahí, le besaban el anillo a la gente. Las personas se inclinaban ante la autoridad, ante las personas, se inclinaban y le besaban la mano. Esa es la palabra griega proskuneo. Pastor, ¿y cómo yo le beso la mano a Dios? Ahora vamos a explicarlo, que usted no va a poder besarle la mano a Dios porque Dios es espíritu.
A Dios no lo ha visto nadie, así que no le vas a poder besar la mano a Dios. Entonces, ¿cómo yo le beso la mano a Dios? ¿Cómo yo puedo entonces entender el concepto que tenían los apóstoles y que usaron para escribir? Ya lo vamos a entender, Vamos a entender la verdad detrás de esta palabra. Pero yo quiero que vayamos a los evangelios donde aparece por primera vez esta palabra para que podamos entender lo que está detrás de esto. Vamos a Mateo 4, versículo 9. Yo leo la NTV. La primera vez que aparece la palabra adorar en el Nuevo Testamento aparece en el Evangelio de Mateo. Y mire el contexto en el que aparece esta palabra. Mire a dónde nos está llevando las Escrituras. A la tentación de Jesús. Y el primero que en el contexto en donde aparece esta palabra es nada más y nada menos que en la boca de Satanás. ¿Por qué? Porque dentro de esa tentación, después que le muestra todos los reinos y todo esto, todo aquello que lo lleva al pináculo más alto, dice: todo esto te daré, dice esta versión, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Aquí aparece la palabra griega proskuneo, si te arrodillas y me adoras. Pero si tomamos literalmente lo que significa la palabra, dejando un poco al lado la interpretación que nos da esta versión para que podamos entender lo que está diciéndole Satanás a Jesús, Satanás le estaría diciendo: yo te voy a dar todo esto si tú te inclinas y me besas la mano. Ahora usted entiende un poco más el contexto, ¿no? De qué es lo que le está diciendo Satanás aquí entonces a Jesús. Yo te voy a dar todos los reinos, yo te voy a dar absolutamente todo lo que tú quieras. Solamente inclínate ante mí en reverencia, en sometimiento absoluto, y me alabas y me honras como el único ser que tú necesitas. Imagínense mire lo que le está diciendo Satanás. Le está diciendo: yo solo quiero que tú me reconozcas como tu Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. Y yo te voy a dar todo esto. Reconóceme, bésame la mano, inclínate ante mí, sométete, entrega todo tu ser a mi servicio. Mire lo que le está diciendo Satanás. Solo yo te voy a pedir una cosa, como que si lo que le está pidiendo es una tontería. Aquí es donde aparece por primera vez esta palabra, proskuneo, inclinarse para besar la mano. Y por eso las versiones dicen: si te arrodillas y me adoras. Si te arrodillas y me adoras. Por eso que Satanás quiere hacer exactamente lo mismo con la iglesia, que nosotros nos inclinemos y le besemos la mano a Mamón, le besemos la mano a la salud, le besemos la mano a los beneficios sociales, le besemos la mano al gobierno, le besemos la mano a las ideologías, le besemos la mano a cualquier cosa que nos pueda brindar aparentemente un beneficio terrenal. Estamos adorando, estamos besándole la mano. Yo comentaba pues el viernes, por ejemplo, que muchos aquí se están lamentando porque Perú no clasificó al mundial y ahora están rompiéndose, rasgándose las vestiduras y rogando y clamando y casi que prendiéndole vela a los santos para que Gareca se quede dirigiendo a la selección de Perú. ¿Por qué esa actitud tan exagerada de parte de muchos cristianos? Y me atrevería a decir que dentro de esos peruanos hay muchos cristianos, porque le tienen una devoción al fútbol de esta nación. Eso es idolatría, dándose golpes de pecho como que si se va a acabar el mundo porque no clasificaron para el mundial. Y ahora que ver si se quedan o no sin seleccionador. ¿Qué es eso? Tienen una devoción, tienen un culto a la selección nacional. Le están besando la mano a la selección nacional. Le están besando el anillo, están adorando y no se están dando cuenta. Proskuneo. Entonces fíjese que ambas palabras, tanto shahat en el hebreo como proskuneo en el griego, se complementan, porque una nos habla de unas verdades relacionadas a lo que es la adoración, y la otra nos habla también de otras cosas tiene una connotación bastante fuerte también, y las dos entonces nos permiten entender y comprender mucho más ampliamente cómo la Biblia concibe la adoración, porque este es el detalle, que cuando usted va a las Escrituras buscando un significado concreto y directo de lo que es adorar, te encuentras que la palabra nos da ejemplos, verdades alrededor de esta palabra. Ahora bien, vamos al Salmo 51, versículo 16, leo la NTV. Salmo 51. Este salmo también lo escribió David, lo escribió precisamente en un momento de arrepentimiento en su vida,
después de haber cometido unos pecados horribles, que ya usted lo conoce, él escribe este salmo. Después de haber adulterado, el homicidio del marido de la mujer, todo eso que ya usted sabe. Él escribe este salmo, obviamente en arrepentimiento a Dios. Uno de los salmos más hermosos que usted puede encontrar en las Escrituras. Y en el versículo 16 dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Y estamos hablando, recuerde, David se está mencionando los sacrificios de la ley mosaica que todavía estaban vigentes. Ojo, David no se estaba refiriendo a otros sacrificios, se está refiriendo a los que todo el mundo conoce que eran obligatorios por parte de Dios. Y él aquí se atreve a escribir un cántico diciendo que Dios no desea esos sacrificios. Me hubiese gustado saber cómo más de uno reaccionó al ver este himno, esta canción del adorador de Israel por excelencia, como era David el rey. Leer que su rey dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Cuando la palabra dice que por los diferentes pecados que una persona cometa tenía que ir y ofrecer un sacrificio, y aquí David se atreve a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el verdadero sacrificio que él busca, que Dios recibe, es espiritual. Esa es la ofrenda que Dios recibe. Esa es la verdadera adoración que Dios recibe. Y en ese momento de arrepentimiento profundo que tuvo, considero yo que David tuvo una iluminación clara sobre lo que es adorar. Y dice: tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, es decir, la ofrenda que sí deseas, es un espíritu ¿qué? Quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. David dice ahora que la verdadera ofrenda, que todo esto que a pesar que la ley exigía que había que hacerse, realmente lo que apuntaba era verdades espirituales y que era una adoración interna de una actitud, de un estado y de un cambio del corazón. Y recuerden que el corazón no es todo para el ser humano, porque ahí está su voluntad, sus pensamientos, sus inclinaciones, sus sentimientos, todo gira en el corazón del hombre. La vida misma, pues, en pocas palabras, está representada en el corazón del hombre. Y David dice aquí: la ofrenda que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón ¿qué? Arrepentido y quebrantado. Un corazón arrepentido y quebrantado es la esencia de la adoración que Dios busca en adoradores en espíritu y en verdad. Es esta la adoración que Jesús menciona en Juan 4. Tú no rechazas esa adoración. Es decir, David se dio cuenta que esos animales que se le sacrificaban, que fueron puestos por Dios mismo, porque no fueron inventos de Moisés, él se dio cuenta que Dios no se complacía realmente en esos sacrificios. Tampoco en las ofrendas quemadas de trigo, de cosas que se hacían. Eso usted lo puede encontrar en Levítico, las diferentes ofrendas. Pero es esto lo que Dios quiere. Un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado por su santidad, como el profeta Isaías cuando vio el trono de Dios. Que su santidad lo quebrantó. Se dio cuenta de su estado y se quebró delante de Dios hasta el punto de prácticamente decir: me voy a morir, porque he visto al Dios santo y yo soy muy inmundo de labios. Y eso Dios lo vio. Es esa entonces la esencia que Dios quiere. Vamos ahora al Salmo 18, versículo 1. Sigo con la NTV. Y aquí vamos a ver algo que es elemental y que es fundamental. Ya usted lo sabe. Pero aquí vamos a ver la asociación que hay entre una cosa y la otra, que están ligadas. No podemos separarlas y disasociarlas. ¿Qué son? Dice el versículo 1: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. El amor que tú le tienes a Dios está estrechamente ligado a la adoración que tú vas a generar. Las dos cosas van de la mano.
Por eso que Satanás no solamente busca desvirtuar, por eso que el pecado no solo busca desviar la adoración, sino que empecemos a amar más. Ojo, porque este es el detalle, que tú no vas a dejar de amar al Señor, sino que puedes, y es el engaño de Satanás y del pecado, que ames más otras cosas que al Señor. Ese es el detalle. Yo se lo decía a la iglesia el viernes, en un punto, y le decía, el estado espiritual de la generación de israelitas de la época de Elías, no es que se volvieron ateos, no es que no creen en Dios. Ellos seguían creyendo en Dios, pero le seguían haciendo culto a Dios y al mismo tiempo le rendían culto a Baal. Había una dualidad. ¿Por qué? Porque tenían entonces, no había un amor completo y profundo solamente hacia el Señor. Y por eso le generaban adoración a los dos. Y Dios no quiere eso. No hay forma de que usted alabe completa y profundamente a Dios como un sacrificio agradable si usted no está amando completa y profundamente al Señor. Tu amor es lo que va a motivar tu adoración. Las dos van de la mano, no se pueden disasociar, no se pueden separar. Y David viene a Dios declarándole su amor: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Y luego dice más abajo, versículo 3: clamé al Señor, quien es digno de alabanza. Adoraba a Dios porque le amaba. Con la misma intensidad con la que lo amaba, con la misma intensidad lo alababa y lo adoraba. Así que si tú quieres medir la alabanza que tu vida genera, mide el amor que tú le estés profesando a Dios. Ahí mismo vas a medir. Ahí no vas a encontrar una respuesta diferente o contraria. O sea, no existe tal cosa como mucha adoración pero poco amor por Dios. No. Realmente entonces esa adoración es hipócrita. Y precisamente vamos a Marcos 7, versículo 6. Vamos a ir concluyendo con la versión Nueva Biblia Viva, la NBB. Marcos 7, 6. Un pasaje donde precisamente los fariseos se están acercando a Jesús para preguntarle que por qué sus discípulos no respetaban la tradición de los maestros, de los ancianos. Y como siempre ocurría, Jesús los reprendía. Salían con las tablas en la cabeza. Y Jesús, citando a una porción del profeta Isaías, dice en el versículo 6: hipócritas, bien dijo el profeta Isaías acerca de ustedes: este pueblo de labios me honra, pero lejos de mí está su corazón. Es decir, este pueblo externamente hace ceremonias para honrar mi nombre, para reconocerme, pero su corazón no está aquí, sino simplemente lo están haciendo por eso, por puro formalismo, por puro legalismo, porque su corazón no está. ¿Y qué es entonces esa supuesta alabanza, esa supuesta honra que le están rindiendo a Dios? Es una alabanza falsa, o como lo dice mi Señor, hipócrita. Y esa no es del agrado de Dios. No es del agrado de Dios porque su corazón no está. Es decir, el amor que dicen profesar, no le tienen dicho amor a Dios. No está. Por eso este versículo lo asocio con el que vimos anteriormente, Salmo 18, que el amor que le tenemos a Dios es fundamental y es en la misma proporción de la alabanza que le vamos a generar a Dios en nuestra vida. Ahí está. Se nos es más fácil fluir en una adoración, en actos de agradecimiento puros, genuinos, con nuestra vida, cuando el amor hacia el Señor es sólido, es fuerte, es apasionado por Dios. Y automáticamente nos libramos de esto que siempre vamos a estar combatiendo, como es la hipocresía espiritual. Esto es un mal con el que siempre vamos a estar batallando. Así como vamos a estar batallando con el orgullo, con la arrogancia, con la altivez, que siempre cada cierto tiempo quiere crecer como la maleza y tenemos que cortarla, bajarla, cuidarnos de esto, de la hipocresía, cuidarnos de no ser hipócritas con la adoración que le generamos a Dios, que es una adoración en el espíritu y que sea una adoración genuina, basada en la verdad. Y vamos a concluir hoy en Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15 dice: ya que es así, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza por medio de Jesucristo. El escritor de Hebreos le está escribiendo
a una iglesia que básicamente, según los más estudiosos, dicen que prácticamente el 95% de estos miembros de esta iglesia eran judíos que venían de la ley mosaica, de practicar el judaísmo ortodoxo. Muchos eran seguidores de los fariseos, o sea, venían de ese grueso que conocían muy bien la ley de Moisés. Y por eso es que el escritor de Hebreos, Dios lo usa en esta epístola para explicarnos la verdad de todos estos actos ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahí usted encuentra la explicación del sumo sacerdote, quién es Jesús, el día de descanso, la sangre de Cristo, todo lo que esto significa. Y precisamente usa aquí algo que pues era muy bien conocido, porque está hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, de esa adoración externa que se le levantaba a Dios de forma ritualista y ceremonial. Y dice, ya que es así, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio. No era posible en el Antiguo Testamento, según ese antiguo pacto, ofrecer un sacrificio continuo a Dios. O sea, usted no iba todos los días a ofrecer un sacrificio de animales a Dios. Pero él dice que aquí sí lo hacemos. Ofrezcamos continuamente a Dios, ¿qué? ¿Un sacrificio de qué? De alabanzas por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros entonces ofrecer un sacrificio continuo? Es decir, confesemos su nombre con nuestros labios. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora aquí el escritor nos amplía y nos explica un poco de cómo ofrecemos ese sacrificio de alabanza, de adoración a Dios. Hacer el bien, estilo de vida, compartir con otros lo que tienen, no solamente el evangelio, de predicar la palabra, sino de ocuparnos de alguna manera de suplir las necesidades como una forma de testificarle del amor de Dios a las personas, porque esos son los sacrificios, es decir, las ofrendas, la adoración que agrada a Dios. Y es básicamente una explicación práctica de Efesios 5, versículo 2, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Esa es la adoración. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, contrito, que tiembla cuando lee las Escrituras, cuando lee el pecado, cuando siente que la palabra le alumbra el corazón y no se endurece, sino que corremos, sufrimos, a lo mejor por la indiferencia en la que puede que alguna parte de nuestra vida se encuentre, pero ya somos conscientes de ello. Vamos a orar. Estos son los adoradores que Dios está buscando. Es esta la adoración que Dios quiere que le demos. Bien, gracias Jesús, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas a conocer al Padre, a saber cómo Él quiere que le adoremos, cómo quiere que generemos adoración, cómo quiere que vivamos, Señor, como sacrificios agradables de olor, de perfume, que impregnen el altar de Dios con esa adoración. Que juntos, Señor, con esos serafines que constantemente están sirviéndole y adorándole, honrando y exaltando su santidad, pues que también nosotros estemos junto con esos serafines, también adorando al Padre con este olor agradable de adoración que emane de nuestro corazón, de nuestro estilo de vida, de todo nuestro ser, y que no sea simplemente algo externo, pero que nuestro corazón está lejos de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir para adorar a Dios correctamente, para generar ese incienso agradable siempre, para que cuando nos juntemos como congregación seamos un gran frasco, recipiente de perfume en la cual Dios se pueda regocijar, de alabanzas, de amor genuino, Señor, apasionado por ti. Padre, suple las necesidades de tu pueblo, ayúdale, Señor, en todas sus debilidades y necesidades que tenga, Señor. Manifiéstate a su vida para que ellos te amen y te conozcan cada día más, Señor, y que podamos gozarnos con los testimonios de poder que tú haces en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Jesús. Amén.